Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal GatePlay, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, gracias por acompañar a su canal y a su servidor en una edición más como siempre. Y como siempre te traigo hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, el análisis de los hechos y la noticia, por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que siéntate y ponte cómodo. Bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y me voy a trasladar al conflicto Rusia-Occidente, de lo que no se habla y de lo que no se dice. Y es que en Ucrania, independientemente de a quién le guste o no, escuchábamos en la OTAN que el señor Joe Biden decían y siguen diciendo que Vladimir Putin está perdiendo la guerra, y toda esta incongruencia que yo he venido diciendo que viene de Occidente colectivo, del imperio de las mentiras. Obviamente, porque decir que Ucrania está ganando es una total incongruencia y estupidez, a menos de que la información la recibas únicamente de los grandes medios de comunicación corporativos, que simple y sencillamente tergiversan la realidad, manipulan y desinforman. Es lo simple. Si la recibes de allá, bueno, los políticos de Occidente, como digamos los grandes medios de comunicación, son la casa o son la voz de los políticos occidentales, de los dirigentes occidentales, pues van a decir cualquier barbaridad como siempre lo suelen hacer. Decir que Rusia está perdiendo la guerra es lo más incongruente y estúpido. Si es así, ¿por qué hay tanta desesperación por estar provocando a Rusia? Si es así, ¿por qué continúan demonizando a Rusia? Si Rusia está perdiendo, ¿para qué los aviones de combate F-16? Los Gripen, que ahora también Francia se compromete, Noruega se compromete a transferir 8 de ellos. ¿Por qué los misiles Storm Shadow, los Scalp, los Taurus y todo el tipo de sistemas de defensa como el Patriot? Los HIMARS, los sistemas de ataque HIMARS. Digo, si Rusia está perdiendo, ¿para qué 40,000, para qué 51,000 millones de dólares de Europa, 50,000 de Estados Unidos y así sucesivamente? Si va perdiendo Vladimir Putin, ¿para qué tanto dinero? ¿Para qué tantas armas? Si se están quedando sin armas. Mire, esta es una total incongruencia. Pero eso lo escucha muy a menudo en los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, el ministro de Defensa del mismo Inglaterra afirma que Rusia tiene muchos problemas en Kharkov. No, es que Kharkov es una gran ciudad, la ciudad más importante después de la capital. Digamos que es la ciudad más importante de Ucrania. Rusia no va a entrar ahí, está luchando a los alrededores para ir, obviamente, a Odessa. No está teniendo dificultades. El ejército ucraniano sigue derrotándolo o sigue cayendo en todas las direcciones. Ok, no me crees, vamos aquí. Lo que estamos mirando es que el ejército de Ucrania está siendo apabullado. Las pérdidas son colosales. Aquí te va la información, ¿ok? Para que vean que aquí yo me gusta decir las cosas como son. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, quiero que escuches esto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren pérdidas catastróficas, más de 2,000 personas al día. No personas, soldados. Soldados sin experiencia. O sea, lo que dijimos. Si anteriormente podrían morir 200, 300 en un principio del conflicto, y luego 500 o 600, llegamos al punto donde hablábamos de que morían 1,000 por día, que ya es catastrófico. Quiero que te imagines más de 2,000 al día. Si tú sumas esto al mes, ¿cuántos son? Si son más de 2,000 al día y el mes tiene 30 días, estamos hablando de 60,000 soldados por mes. ¿Alguna nación tiene la esperanza de recuperarse de estas pérdidas? Por supuesto que no. Precisamente por eso la desesperación de Zelensky, de los políticos de Europa, por tratar de convencer a quienes huyeron a la Unión Europea a que regresen al frente de batalla para enviarlos como carne de cañón. Pero eso no es todo. Lo que no te dicen, que hay rebelión justamente en el ejército de Ucrania, que altos oficiales están empezando a rebelarse y a no obedecer las órdenes que les dan sus altos oficiales. ¿Por qué? Porque los envían como carne de cañón. Y si hay rebelión, no solamente tenemos a los espartanos, que ya están luchando por su cuenta en contra de la reclutación, en contra de los servicios de inteligencia, en contra del mismo gobierno de Ucrania. Ya hablo de los espartanos, que son los que se le están dando y otorgando a Rusia las informaciones de dónde hay personal militar, dónde hay depósitos de armas, dónde hay depósitos de combustible. O sea que tenemos
que Vladimir Putin y el ejército de Ucrania ya no solamente enfrenta la deserción interna, sino enfrenta a los partisanos que apoyan a Rusia y al mismo tiempo al ejército más poderoso del mundo. Hablo de Rusia. ¿Alguien en su sano juicio cree que puede Ucrania vencer a Rusia? Bueno, pues la locura continúa. Emmanuel Macron, hablo de Francia, anuncia la transferencia de 2.000 personas, 2.000 soldados más al frente de batalla. Un Francia que dice que no es parte del conflicto, pero va a enviar personal de 2.000. Ya se los había dicho yo, pero lo vuelvo a reconfirmar. Lo vuelven a confirmar, que trasladará 2.000 soldados más de Francia allá, porque ha sufrido las más graves pérdidas después de la Segunda Guerra Mundial en territorio ucraniano. En territorio ucraniano, y dicen que Rusia está perdiendo. Pero bueno, vamos aquí con las pérdidas, ¿ok? Las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren pérdidas catastróficas de más de 2.000 personas al día. El ministro de Defensa ruso publicó un resumen operativo de las últimas 24 horas que informa de pérdidas significativas del ejército ucraniano y de los éxitos tácticos de las unidades rusas. Estos datos permiten analizar el progreso de la operación especial y evaluar sus consecuencias para los enemigos. Logros tácticos de las tropas rusas. El 31 de julio y 1 de junio, las Fuerzas Armadas rusas pudieron ocupar posiciones tácticas más ventajosas en la línea del frente, desplazando a las tropas ucranianas en la región de Kharkov, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Unidades de los grupos de tropas oeste, sur, centro y este infligieron golpes impactantes al enemigo, lo que provocó pérdidas entre los militares ucranianos. En particular, Ucrania perdió más de 2.075 personas muertas y heridas en un solo día. El grupo de tropas del norte derrotó con fuego a 5 brigadas enemigas en la región de Kharkov y repelió 8 contraataques. El grupo de Dnieper también demostró una alta eficiencia, destruyendo 5 brigadas enemigas en la región de Zaporilla y Kherson. Estos éxitos permitieron facilitar las posiciones de las tropas rusas y crear las condiciones para un mayor avance. Ok, ¿lo entendiste? Inventé algo. Ok, aquí está la información. Ahora, vamos. Cuando te hablo de esto es para ir viendo del por qué en Rusia está acelerando. Lo dijo Dmitry Medvedev. Debido justamente a supuestamente a la adhesión de Ucrania de manera irreversible a la Unión Europea y a la Organización del Atlántico Norte, tenemos que hacer todo lo posible porque desaparezca Ucrania como Estado o la OTAN o ambos al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Lo ves por qué? Pero ¿por qué te digo esto? De estas pérdidas. Entonces, ante las pérdidas irreparables que está teniendo el ejército de Ucrania, ante las amenazas internas y externas, Europa está desesperada. Es que te mienten de manera descarada cuando te dicen que Rusia está perdiendo. Ok, vamos aquí. Aunque tú no lo creas, Estados Unidos y la Organización del Atlántico Norte no ha parado desde que inició este año 2024 de realizar ejercicios militares cerca de la frontera rusa. No han detenido hasta hoy. Ya se brincan Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Noruega, a todas partes se están haciendo ejercicios militares, especialmente cerca del Mar Negro, que es justamente donde se está luchando lo que es la guerra en el área marítima. Pero vamos, actualmente la OTAN está llevando a cabo ejercicios a gran escala en Balcón 24, o sea, los países bálticos, ¿no? Balcón 24, así se nombran, durante los cuales tropas y equipos de la alianza desembarcaron en el puerto de Klaipėda. Tras esto fueron trasladados a la base aérea Šiauliai en Lituania, desde donde desempeñaron unas tareas. En el papel principal de esta maniobra la desempeña el sistema de misiles antiaéreos de largo alcance Patriot procedentes de los Países Bajos. El sistema Patriota está desplegado en Lituania como elemento disuasorio contra posibles amenazas aéreas cerca del enclave ruso de Kaliningrado. Al mismo tiempo, la Organización del Atlántico Norte con estos ejercicios pretende crear las condiciones en caso de un conflicto con Rusia para cerrar el camino hacia Kaliningrado, que es el objetivo de la OTAN en caso de conflicto con Rusia. ¿Lo ves? Y todavía muchos se preguntan si se están preparando para la guerra. Bueno,
se está gestando una rebelión militar a gran escala en las brigadas ucranianas. ¿Por qué razón se está gestando este tipo de rebelión dentro de los altos oficiales y comandantes, así también como el ejército de Ucrania? ¿Por qué creen? Porque el personal que les envían a luchar no tiene el más mínimo conocimiento de las armas. No sabe de combates, no sabe de estrategias. O sea, están mandando ya, como ya no tienen ejército, depende el ejército de Ucrania o Ucrania de los mercenarios de la OTAN, del personal militar de la OTAN, porque el ejército ucraniano ha desaparecido. Lo que mandan es jóvenes sin experiencia. Y ante las pérdidas catastróficas que está teniendo, entonces hay rebelión. Vamos, el comandante de la 24 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania que defendía Chazov Yar, que ya tomó Rusia hace 2 días atrás, fue destituido por negarse a ejecutar una orden de contraataque. Miren, fíjate lo que está diciendo, por negarse a acatar una orden de contraataque, cuando ya habían tenido pérdidas colosales, cuando sabía que continuar con la lucha era únicamente perder más soldados o más personal militar, lo obligan a una contraofensiva. Por eso le llaman la picadora de carne al ejército ruso, porque lo único que hace Ucrania ante un ejército inefectivo ya que posee, o sea, sin experiencia, lo que hacen es mandarlos a morir. Y esto está pasando. Por eso se niegan a acatar las órdenes. Según ella, los comandantes que intentan actuar basándose en las condiciones reales del frente, enfrentan dificultades y a menudo son destituidos. ¿Por qué? Porque los oficiales saben que ya no pueden continuar luchando en esta región. Y que si continúa, lo único que hace es perder más personal. Pero como el señor Zelensky, su asesor y obviamente los altos mandos se encuentran muy bien protegidos en búnkeres, comiendo bien y durmiendo bien, obviamente ellos no les importa un carajo decirles vayan a luchar, vayan a una contraofensiva, sabiendo que lo único que van a hacer es morir. Pero bueno, así es cuando se tiene a personajes nefastos puestos por Occidente. Esto es lo que pasa. Vamos aquí a otra noticia importante. Les hablaba yo justamente de los misiles, del acuerdo entre Alemania y Estados Unidos para transferir misiles, ya no solamente de mediano, sino también de largo alcance a territorio alemán, para de esta manera, en caso de un conflicto, puedan lanzar una gran ofensiva en contra de Rusia. Bueno, aquí te va. Rusia responderá al despliegue estadounidense de misiles de largo alcance en Alemania. No solamente el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, afirmó que los planes del Pentágono de desplegar misiles de largo alcance en territorio alemán son un elemento de intimidación y podrían conducir a una escalada de tensiones entre Rusia y Rusia está dispuesta a responder a estas acciones de Estados Unidos y Alemania con medidas militares apropiadas, subrayó Ryabkov. Al mismo tiempo afirma que si Estados Unidos despliega este tipo de armamento que represente una amenaza para la seguridad de la Federación Rusa, Rusia podría tomar acciones y atacar militarmente a Alemania en caso de que la amenaza sea existencial para Rusia. Lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido diciendo, referente a cómo Estados Unidos, a cómo Alemania, a cómo estas naciones no les importa un carajo seguir escalando el conflicto. Ahora, en cuanto a la respuesta rusa, no sé cuál será. Está diciendo será militar. En caso, una respuesta militar a Alemania, en caso de que desplieguen este tipo de sistemas o misiles de mediano y largo alcance a Alemania. Cuando ya están ahí, de cualquier manera. Esto es parte de esa política, pero ya están ahí. La cuestión es solamente que se va a incrementar el número. Vamos a otra información. ¿Ok? A más informaciones. ¿Ok? Las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren pérdidas catastróficas y colosales. Esto ya lo dije. Vamos a otra información aquí importante. A ver qué más tenemos por acá. Un Iskander choca contra un... Un misil Iskander choca contra un tren que transportaba personal, así también como armamento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los residentes de la región de Chaletsay, o como se nombre,
afirman que el impacto hizo que diferentes vagones se incendiaran y todo el tren comenzara a arder. Ahí tienes un ataque con un misil Iskander a un tren que deja prácticamente destroza prácticamente las esperanzas del gobierno de Ucrania. Pero vamos a otra información, a ver qué más tenemos por aquí, muy importantes referentes a todo esto. Biden confundió a Ucrania con Urano. Sí confundió. En la Organización del Atlántico Norte confundió justamente al señor Zelensky con el señor Vladimir Putin. Señores, les presento al presidente firme de Ucrania. Bienvenido, Vladimir Putin. Imagínate tú. Y luego a la señora Kamala Harris o al señor Donald Trump con Kamala Harris, su vicepresidenta. Bueno, total, que Joe Biden realmente da un poquito de pena. Ok, pero bueno, esto es lo más importante. Las pérdidas colosales que está teniendo el ejército de Ucrania. ¿Alguien en su sano juicio realmente cree que Ucrania puede vencer a Rusia? ¿O que la OTAN puede vencer a Rusia en ese territorio? De veras. O sea, diciendo las cosas como son, ¿alguien se cree semejante cuento? 3 trenes en llamas. Los habitantes de Iskander quemaron 3 trenes con equipamiento de la OTAN en un día. Ayer te hablaba justamente de los sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS, 7 destruidos en un día con un valor de más de 350 millones de dólares. Te sumaba yo que en pérdidas en una sola semana alcanzaba más de 5,000 millones de dólares. Y ahora los trenes arden. Mira, aquí, trenes en llamas. Los habitantes de Iskander quemaron 3 trenes con equipamiento de la OTAN en un día. En los últimos días, la atención del público y los expertos militares se han centrado en una más de los acontecimientos en la región ucraniana de Zaporilla. Esta vez, las tropas rusas atacaron las reservas del ejército ucraniano en la zona de Boyansk. Se trata de la segunda destrucción de un tren con tanques y personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 2 días, lo que suscita serias preocupaciones sobre el futuro desarrollo del conflicto y un posible contraataque de las fuerzas ucranianas. Los ataques a trenes con reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania indican la creciente intensidad de las hostilidades y el deseo del ejército ruso de socavar la eficacia combativa de las fuerzas ucranianas lo antes posible. Y para realizar una contraofensiva. El primer ataque tuvo lugar en una zona de la aldea de Uktianka, donde también fueron destruidos importantes reservas del ejército ucraniano. Es obvio que tales ataques tienen como objetivo reducir la capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para llevar a cabo operaciones ofensivas, especialmente en dirección de Zaporilla. Bueno, ahí tienes 3 trenes también en una sola semana, llenas de personal y armamento, tanto de Ucrania como de la OTAN. ¿Cuánto le está costando a Europa todo esto? Yo le pregunto. O sea, dinero tirado a la basura. Pero vamos, ve por qué está pasando esto. Las pérdidas colosales que está teniendo el ejército de Ucrania. Pero bueno, los europeos aún siguen mintiéndole al público y a sus ciudadanos, que no son parte del conflicto y están bien inmersos. Que que todo va bien y todo va para el carajo. Que debemos vencer a Rusia en el campo de batalla, pues todo está saliendo al revés. Pero bueno, ¿qué quieres que yo te diga? Por supuesto, aquí lo importante es las pérdidas colosales que está teniendo el ejército de Ucrania. Colosales. De esto no se habla. Es inconveniente hablar de cómo todo el equipamiento militar de Ucrania y de la OTAN está siendo destruido. Esto no les conviene decirlo, porque están pidiendo más dinero, endeudando a las naciones para seguir aportando dinero a un gobierno que es el más corrupto del mundo. Y en una nación que se ha convertido en un agujero negro, que no tiene llenadera, y que así bien soldados de la OTAN, soldados de Francia o de Alemania, van a caer exactamente, va a tener el mismo resultado, pero parece que no quieren entender. Pero bueno, por supuesto que lo que siga pasando
de los hechos, noticias, información más importantes, tu canal y tu servidor seguiremos informando. Nos vemos a la próxima.